de palabra. Hay una palabra ahí tomada. ¿Alguien más? Intentaría dársela a personas que no hayan intervenido. Quizá, si se comprometen a ser breves, puede ser un turno esta vez más largo, por ser el último. Así que, si podéis volver a levantar las manos, tenía allí arriba. Y por este lado, perdón. Sí, ¿verdad? Sí, yo tengo Bueno, creo que intentaremos dar a todo el mundo para hacer la última rueda. Estaba primero Alfonso. Bueno, yo eran varias cosas, tanto para Xavier como para Joaquín. Una de las cosas que más me han impactado en la conferencia, tanto de Xavier como de Joaquín, es que el análisis económico eclipsaba completamente, desde mi punto de vista, todo horizonte de emancipación de los individuos, ¿no? en el que solo se hacía referencia a la cuestión de la economía. Desde mi punto de vista, pienso que es algo utópico pensar que solamente con soluciones económicas se van a solucionar problemas que tienen que ver con no solamente una crisis económica o una crisis del capitalismo, sino con una crisis que tiene que ver con valores como la crisis ética en la que vivimos o una crisis política en la que la libertad está completamente dejada de lado, ¿no? Este tipo de análisis, desde mi punto de vista, este tipo de análisis económico, nos lleva a entender solamente que la sociedad está dividida en dos clases. Pero lo que intento aquí reflejar un poco, o sacar o vislumbrar, es que no hay un análisis político, ¿no? Del Estado, ¿no? Y de la democracia parlamentaria. O por lo menos de pensar, reflexionar sobre las diferentes instituciones políticas en las que se podrían orientar hacia una organización social de tipo socialista o comunista, ¿no? Tengo aquí varias cosas que me he planteado mientras que estaba hablando, y una de ellas era que parece ser que la sociedad solamente está dividida en propietarios y no propietarios. ¿Y acaso el Estado no tiene su parte importante ahora mismo en el robo estatal legal a partir del sistema tributario a los trabajadores? Si en los años 30, por ejemplo, en España, se entendía por gran parte de los trabajadores españoles que el Estado era un enemigo porque robaba gran parte del dinero del salario, creo que un 12%, a los trabajadores, ahora no se ha aumentado ese porcentaje del robo legal estatal a partir del sistema tributario. Me parece importante también lo que ha dicho el compañero sobre la autogestión. Aquí no se ha hablado de autogestión para nada. En una conferencia sobre economía basada en una economía socialista. Me parece importante porque si no hablamos de autogestión, ¿qué estamos hablando? ¿De la nacionalización? ¿O de qué? Es decir, ¿el Estado obrero es entonces una persistencia en la expropiación de la riqueza a los propietarios, o más bien es una expropiación a la riqueza también de los trabajadores? Es una cuestión que me parece importante. En relación con el análisis sobre las instituciones políticas, me parece interesante resaltar que ya en 1918, a principios del mes, ya se empiezan a ver confrontaciones entre el aparato cuasi centralizador del partido bolchevique y otros soviets de la periferia que participan también en la toma del Palacio de Invierno o la disolución de la Asamblea Constituyente, como el Soviet de Kronstadt, ¿no? O por ejemplo las experiencias de la revolución en Budapest, ¿no? La revolución húngara en 1919, o por ejemplo el movimiento revolucionario de los campesinos de Ucrania, ¿no? Es muy importante también. Esos son uno de los puntos importantes, ¿no? Es decir, uno es el análisis político, si se hace o no se hace referencia a él,
y otro sobre si entendemos que el análisis económico no lleva de la mano de un análisis político sobre las instituciones las instituciones de configuración de la organización social, que tengan que ver con palabras como, por ejemplo, federalismo, autonomía, independencia, comunalismo, municipalismo, etc. Vale, claro. Hola, buenos días. Bueno, voy a intentar ser muy breve y no voy a hacer disertación, simplemente voy a ir a las preguntas porque yo creo que vistas las palabras que hay no nos va a dar tiempo. A mí sí que me preocupa sobre todo un poco la vía de transición, esa política de transición que se ha hablado y sí que me parece que es interesante porque de alguna manera yo lo que vengo aquí, yo no soy ni economista ni filósofo, de hecho soy ingeniero, o sea que no tengo nada que ver con eso, pero sí que me interesa dotarme de herramientas precisamente para eso. Y en el dotarme de herramientas, en esa transición a lo que podría ser una sociedad comunista, en la que podemos estar de acuerdo hasta algunos, sí que me gustaría saber si quedarían reductos precisamente para el mercado en esa transición al comunismo, ¿no? O sea, qué papel, o si todo pasa a la nacionalización, todos los sectores, o en esos pasos de transición, qué pautas nos marcaríamos o qué reductos quedarían al mercado. Sí que es algo que sí me gustaría saberlo, ¿no? También en esa transición, y estando de acuerdo con Xavier en que efectivamente yo considero que no es posible o no es viable el socialismo o el comunismo en un único país, sí que es posible que hay que plantearse que desde algún punto hay que empezar, ¿no? Como empezó la Unión Soviética, ¿no? Y en ese comienzo, si él piensa que incluso podría haber en el marco actual, porque hay que analizarlo, ¿no? En este marco actual, un integramiento incluso de las condiciones de vida para un sector de la población no mínimo, ¿no? En ese periodo de transición, precisamente porque yo creo que las dificultades lógicamente serían obvias en un mercado mundial al que lógicamente tendrías que acceder y una lucha contra determinadas potencias capitalistas. Sí que me gustaría un poco hablar de eso. Y también simplemente he sido Xavier ha hecho relación y cuando hablábamos de la organización de la clase obrera y habla del partido directamente, y pues a mí me gustaría concretaros un poco más partiendo de lo actual, ¿no? ¿Ese partido realmente existe o existen mimbres actualmente en este país? No lo digo. Gracias, ¿no? Yo estoy afiliado, ¿no? Yo lo digo porque estoy afiliado y estoy afiliado a Izquierda Unida, pero tengo mis dudas, tengo mis dudas sobre si verdaderamente existe un sujeto revolucionario real que representa a la clase obrera, ¿no? En esa transición a lo que podría ser el comunismo y si verdaderamente las bases están ya puestas. Y por último, breve, ¿existe una cuantificación dentro del aspecto económico, una cuantificación de la jornada de trabajo necesaria para el abastecimiento de esas necesidades sociales o necesidades básicas? Porque desde luego nosotros hablamos de la reducción de la jornada de trabajo, pero de 35 o 30 horas, pero ¿existe una cuantificación o se ha hecho en el ámbito económico? Nada más. Disculpa. Aquí a la izquierda, luego vamos a tomar. Aquí. Bueno, trataré de ser breve, realmente. Bueno, empiezo por la última pregunta. El Partido Mundial Independiente. Después de haber expuesto cosas con las que estoy bastante de acuerdo, acerca de que si realmente estuviésemos en otro sistema, que no fuera el actual, habría unas condiciones, me parecen muy interesantes. La remisión a esto de la organización, que tiene que ser un partido, que tiene que ser mundial y que tiene que ser independiente, directamente me parece como estratosférica. No enlaza una cosa con la otra de ninguna de las maneras. Me parece una remisión a la utopía, porque realmente no entiendo mucho la necesidad del partido, es decir, la organización no ve necesariamente que tenga que ser partido. Todo esto creo que de alguna manera tiene que ver con un cierto debate latente que hay por debajo, que es el del famoso Estado. Si el Estado es algo que es socialista o que nos conduce hacia el socialismo, si después en una situación de socialismo necesitaríamos del Estado, o el Estado, como yo creo que se ha dicho casi siempre en el movimiento socialista y comunista,
es una forma de representación de la burguesía, del capitalismo, y solo sirve exclusivamente al capitalismo, fundamentalmente, incluso cuando da enseñanza, cuando da salud, etcétera, etcétera. Bueno, como todas las demás cosas que quería decir pueden quedar englobadas en estas dos observaciones, pues paso la palabra. Gracias. Vamos a dar uno más, es aquel chico, y después de esa cerraremos para no agotar a los ponentes para que puedan responder, y luego las últimas tres personas que sí que han pedido les daremos, y así ya pasan a la reflexión final junto con esa respuesta. Hola, yo es la primera vez que hablo por micrófono, así que estoy aterrado, y entre eso y el frío que tengo, creo que va a ser un desastre. Pero bueno, quiero señalar un tópico recurrente al cual me encuentro una explicación que me satisfaga, y es sobre se ha hablado de las desigualdades que produce el capitalismo, y a propósito del gran desarrollo de la industrialización de la URSS con los planes quinquenales, me parece extraño o curioso que no se mencione el Holodomor, por ejemplo, que viene de la mano de los planes quinquenales, o la gran mortandad que produjo, por ejemplo, el gran salto adelante, al margen de las inundaciones y de las sequías que hubo. Y bueno, se ha mencionado Japón también, y me parece curioso que no se haya mencionado la ley de eutanasia de 1948. Y bueno, ya está, es eso. Igual que he dicho antes que un eje de articulación del debate político tiene que ser qué es lo común, creo que para empezar la discusión hay otra cuestión que es fundamental, que es no dar nada por supuesto. No dar nada por supuesto. Por ejemplo, cuando se dice ¿cuál es el horizonte de emancipación de los individuos? Primera pregunta, ¿qué es un individuo? Y una vez que hayamos resuelto eso, diremos, una vez que hayamos clarificado de qué individuos hablamos, podremos entender lo que entendemos, valga la redundancia, por emancipación. Bien, según el marxismo, el individuo solo se puede reconocer en un espejo. Solo te puedes reconocer a ti mismo en un espejo. Y el espejo en el que se construye la identidad individual es el trabajo social. O sea, no es un problema de que en el capitalismo solo haya obreros y capitalistas, o de que haya un determinismo económico y un exceso de economicismo. No. Es que solamente en el trabajo social tiene sentido la noción de individuo. Porque solamente a través del trabajo social se va construyendo la historia, que es la historia natural de lo que llamamos el género humano. Por tanto, pretender una identidad individual al margen de lo que constituye en cada época histórica el trabajo social, o la forma en que se organice, pues me parece que es parte del pensamiento utópico, que es interesante, conocerlo también, pero también saber cuáles son sus límites. Y en ese sentido, pues lo mismo, una serie de propuestas, como puedan ser la de la autoorganización de los trabajadores al margen del Estado, como si se pudiera transformar la sociedad. Es cierto que no se puede transformar la sociedad desde el Estado. Ese es, digamos, la equivocación de los políticos y de los partidos políticos. Pretender que desde el Estado puedan transformar la sociedad. Pero igualmente erróneo es pretender transformar la sociedad, autoorganizar la sociedad constituida como sociedad capitalista, transformarla en otra cosa, olvidándonos o dejando de lado el Estado, que es reflejo de esa sociedad capitalista. Es el espacio en el que se construye el poder que solidifica las relaciones sociales capitalistas. Son jurídicas y son de otro tipo. Son de legitimación y demás. Por tanto, superar el capitalismo significa dar también una respuesta, que no puede ser simplemente ignorarlo, a la cuestión del Estado. ¿Qué espacio tiene el mercado en la transición en la transición socialista o en el comunismo? Vamos a ver, yo creo que tiene el mismo espacio que tiene en cualquier sociedad no capitalista. El problema del mercado en el capitalismo
es que invierte los términos. El mercado, que es un espacio de intercambio de equivalentes, en la época de los faraones, en la época del comunismo primitivo, o en la Edad Media, de intercambio de equivalentes, que facilita el encuentro con los objetos que satisfacen necesidades de los individuos que se conforman como trabajadores, como trabajo social, en el capitalismo se convierte en el espacio de acumulación. Por tanto, yo diría, y obviamente habría que desarrollarlo, que en un periodo de transición postcapitalista hay espacio para el mercado, pero para un mercado que no es el espacio de acumulación. El espacio de acumulación es la sociedad, efectivamente, la sociedad autoorganizada, que incluye también el Estado. No lo excluye, incluye también el Estado. Por tanto, un mercado de intercambio de equivalentes, un mercado, digamos, donde la escisión entre propietarios y trabajadores ha desaparecido. Y bueno, como hay muchos más temas y no hay mucho tiempo, le dejo algunos a Xavier y otros pues, para el debate en el futuro. Qué cachondo, Joaquín, me he dejado el partido mundial. Bueno, varias cositas rápido. Hay tantísimos temas, ¿no? Fijaos, en el diploma de formación continua que anuncié, se extiende durante 150 horas y tiene que quedar muchas cosas en el tintero, ¿no? Así que pretender, de hecho, con toda cordialidad, quienes seguro que muy cordialmente nos regañáis o me regañáis a mí por lo que no he mencionado, en realidad podéis estar regañándome, por tanto, ilimitadamente, ¿no? Porque hay un montón de cosas relevantes, sin duda, que no hemos mencionado. Ojalá, en todo caso, las cuestiones planteadas hayan sido o estén siendo relevantes, aporten, etc., ¿no? Hay una cuestión, cuando hablabas del tema del robo del Estado, aquí estamos hablando desde la economía, no desde el economicismo, ¿no? Y por eso difícilmente se puede, yo creo, imaginar una discusión de la economía que, como esta, haya hecho tantísimo hincapié en aspectos que no son directamente económicos, ¿no? Pero cuando hablas del tema del robo, que sí que remite justamente de forma directa a la economía, hay categorías teóricas que permiten explicarlo muy bien, ¿no? La categoría de tasa de plusvalía, ya sé que no se explica en secundaria, en economía, ni siquiera en las facultades, ¿no? Pero la categoría de tasa de plusvalía tiene una potencia analítica espectacular, ¿no? Yo creo que por ahí hay un aporte que quizá hoy partíamos de otro punto y quizá se diluya, ¿no? Pero que es muy, muy, muy importante, ¿no? Yo creo que en un debate de estas características habría sido sospechoso que no hubiera salido Kronstadt, ¿no? A mi modo de ver, esto sería muy largo de explicar, ¿no? Desde luego, ¿no? Pero en los primeros años tras la Revolución, años verdaderamente convulsos, hubo miles de acontecimientos, hubo, que duda cabe, errores. Lo que ocurre es que una cosa son errores, o no digo ni siquiera que lo de Kronstadt sea o no voy a entrar en ese terreno ahora mismo porque necesitaría bastante tiempo para explicarlo, no dispongo de él, ¿no? Y hay más cuestiones planteadas, ¿no? Pero sí que una cosa es que haya errores, vaivenes, etcétera, fruto de un proceso abierto, muy bonito, yo creo que sea un proceso abierto, si no lo hubiera sido, no habría podido avanzar nada, ¿no? Pero hay un giro, que tiene lugar, lo dije antes, en la segunda mitad de los años 20, ¿no? Aunque con anticipos, ¿no? En el año 23, por ejemplo, Stalin, que ya es secretario de organización del Partido Comunista, escribe una carta a Rade, que es el responsable de la Internacional Alemania, y le dice que a los alemanes hay que frenarlos. Eso ya no tiene ninguna continuidad, ningún vínculo con el 17. Es la negación del 17. El 23, es excepcional, todavía están las espadas en lo alto, digámoslo así, ¿no? Decía si existe el partido, joder con el ingeniero, y luego cuantifiquemos todo. Bueno, no, yo no creo que exista el partido, yo no he dicho mundial, he dicho partido, o un partido obrero, he dicho una organización y a mí no me da miedo hablar de partido. Tiene pinta de que no está de moda hablar de partidos, es verdad, ¿no? También ocurre aquí, claro, que identificamos la noción de partido asociándolo a algunos, y claro, al final ya sabéis lo que ocurre, ¿no? Que primero se baña el niño y luego se tira el agua sucia y el niño recién bañado, ¿no? Sí. Yo no creo que exista, yo he hablado de partido como forma de organización política, ¿no? Obrero he dicho, sí, o de los explotados, si se prefiere, y he hablado de unidad e independencia, he hablado de unidad para evitar divisiones tramposas, divisiones interesadas, y de independencia, ¿no? De todos modos, precisamente porque existe una economía mundial, pero que toma formas nacionales, yo creo que la forma de organizaciones, partidos nacionales, que ni que decir tiene que han de estar vinculados, pero en realidad esto es muy viejo ya, 147 años, ¿no? De 1864 la primera internacional, ¿no? Así que, pero decía si existe, ¿no? Yo lo que sí creo que existe es una tradición.
una tradición muy potente, que no podemos echar a la basura. Hay un hilo conductor que, por ejemplo, por seguir con el elemento de referencia que he tomado yo, no es un punto de referencia cualquiera, que es la Revolución del 17 precisamente. Y ahí hay lecciones muy importantes, ¿no?, que no deberían ser despreciadas, ¿no? Menciona Siu, y con toda fraternidad y con toda confianza también, debo decir que no respeta el requisito para mí absolutamente ineludible de la independencia cuando lo que propone es democratizar el Banco Central Europeo y que haya una fiscalidad europea. Eso es incompatible con cualquier elemento de independencia, ¿no? Decías la cuantificación. No, yo no he hecho la cuantificación, pero creo, y enlazándola con lo decías, con si es inevitable algo de empeoramiento al principio, ¿no? En realidad, los elementos que enunciaba, yo creo que cada uno de ellos simplemente lo que muestra es la posibilidad, la potencialidad, el campo que se abre, digamos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que hay una intermediación que tú no has mencionado, lógicamente, y que yo no puedo contestar sin tenerla en cuenta, ¿no? Que decías, debíamos considerar qué forma va tomando esa transición, hablaba Joaquín, el posible lugar del mercado, esta idea de doble regulador, la economía capitalista es la ley del valor, la existencia de un doble regulador, y ahí desde luego hay que hablar no solo de economía, sino también, y más aún, de política, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo lo que sí diría es que en absoluto, que en realidad las posibilidades están ahí mismo, por así decirlo, ¿no? No hay ni siquiera por qué partir de esa inevitabilidad de una esta, ¿no? Y un comentario más, que es que lo copié en dos casos, sobre el partido, ¿no? Bueno, hablaba de partido porque a veces lo de que el ahora luego cabalgamos es una buena forma de mirar qué significan las cosas, ¿no? No siempre, no de forma absoluta, ¿no? Pero la furibunda respuesta que da la Iglesia Católica a finales del siglo XIX a la constitución de los primeros partidos obreros no puede ser casualidad. Yo creo que señala claramente el carácter verdaderamente impugnador del orden vigente, que significa la constitución del movimiento obrero no solo con sus sindicatos, en un terreno, por así decirlo, más defensivo, sino la constitución como partidos obreros, ¿no? Es muy interesante, ¿no?, cómo hay una respuesta, ¿no?, en las sucesivas encíclicas papales, ¿no?, que combaten, ¿no? Es decir, bueno, ricos y pobres va a haber siempre, hay que llevarlo con armonía, etcétera, etcétera, ¿no? Su plasmación finalmente en el apoyo a las políticas sociales fascistas de Mussolini es plenamente coherente, ¿no? Y yo creo que eso da un poco la pista de por qué, si ladran tanto, será igual que con esa organización sí que podemos cabalgar mucho, ¿no? Y en el comunismo habrá calefacción en las salas de los congresos. Por allí, y luego llevamos a centralizar. Hola. Yo he escuchado en varias ocasiones aquí a la hora de hablar de la Unión Soviética definiéndolo como Estado obrero degenerado. Hay posturas desde la izquierda que no lo definen como tal, sino como capitalismo de Estado. Bueno, un poco qué opináis de esa, por qué una cosa y no la otra. No hay tiempo para extenderse mucho. Dos, quisiera mencionar las experiencias efímeras e incipientes de comunismo que ha habido en España, comunismo libertario en la España revolucionaria, en Barcelona 36-37, y las comunas de Aragón. Y esto enlazo con el comunismo libertario que se supone que se practicó en la República de Macri, en la Ucrania revolucionaria, y no voy a entrar en más detalle, ignoradas, yo creo que injustamente, que serán todo lo completas que se quieran. Y porque menciono esto, sobre todo lo del capitalismo de Estado, bueno, yo es que mi formación no es precisamente libertaria, proceso más bien del marxismo, que lo conozco bastante más, ¿no? Pero yo creo que hay que tomar postura también hasta estos hechos históricos y alguna postura que la economía tiene también su incidencia, por no entrar cuál es vuestra posición frente a los planteamientos de Proudhon, de su mutualismo cooperativo, etcétera, etcétera. Ya sabemos que más Proudhon lo puso a caldo, pero bueno, lo va a dejar ahí. Bueno, justo el señor Castillo tenía tomada la palabra, así que esperamos que vuelva pronto, no la perderá, entiendo mucho, así que, ¿dices tú? Muchas gracias muy brevemente porque es la que habla. Xavier hablaba de un cambio de chip. Yo creo que esto es significativo, es decir, el planteamiento me parece en ese sentido, pues parece ser que con un cambio de chip ya es posible acceder, ¿no?
me parece que es un planteamiento idealista en ese sentido. Es decir, el cambio de chip como cambio de chip con todos los supuestos, estoy por supuesto sintetizando. Yo creo que hay que asumir que el comunismo no hablaba de democracia o de autogestión, eso es el anarquismo más bien. Bueno, el tema de la democracia es más controvertido, pero es el anarquismo el que habla de autogestión. El comunismo, tal como lo plantea Marx y como lo realizará o pretenderá realizarlo Lenin, habla de dictadura del proletariado. Dictadura, esa es la cuestión. En el sentido clásico lo dice Marx, por supuesto, porque este término también está muy cargado, ¿no? Desde el punto de vista ideológico, etcétera, pero habla de dictadura del proletariado en el sentido clásico, de la dictadura de, pues pensemos en Cincinnato, ¿no? Y demás, ¿no? Es decir, en el sentido clásico romano, ¿no? Es decir, la transición es un término, una forma de estado transitoria para elaborar otra cosa. Entonces, dictadura, esta es la cuestión. ¿Cómo pues, asumir este concepto desde los planteamientos que se han hecho, ¿no? Gracias. Pues estos son los turnos que tenemos de palabra. Así que ahora, después de comenzar, pues tenemos que tomar la sesión de última. No sé qué dicen los Bueno, vamos a dejar entonces... Físico. Bueno. Vamos a ver. Cuestiones ya de fondo del comunismo y demás, como esta tarde Jacobo y no sé si estará Juan Domingo y estaremos otros filósofos, ya hablaremos de eso, porque hay mucho que hablar. Pero bueno, a mí me ha chocado un par de cosas que me gustaría que me aclararais. Arrizabala, y tú has hablado de la espontaneidad de las masas y la organización espontánea de las masas o del proletariado. Bueno, yo sinceramente te quiero decir, y llevo en esto mucho, con Juan Domingo y otros ya que éramos militantes antifranquistas aquí en esta facultad, hace 30 y tantos años, las masas nunca han sido espontáneas, ¿eh? Las masas hay que organizarlas. Ahí tiene que haber ciertos individuos, ciertas mujeres, ciertos hombres que en una coyuntura concreta actúen y organicen. Es decir, las masas nunca, vamos, ni en la Revolución Rusa, ni en la Revolución Francesa, ni en ninguna revolución. Es decir, no ha habido un mínimo de avance en los procesos de emancipación de la historia de la humanidad que haya sido producto de la espontaneidad de las masas. Entonces, lo que yo no veo tampoco es cómo tú articulas eso de la espontaneidad de las masas, que luego has introducido el tema este del partido. Eso ya lo veo más, que también habría que hablar mucho. Eso respecto a lo que tú has hablado. Y luego, respecto de lo que ha hablado Arriola, de lo de la Unión Soviética, si estuviéramos en un sitio normal aquí en Madrid, yo no hablaría de este tema, pero como creo que la mayoría aquí son de izquierdas, se voy a hablar. No, quiero decirlo. Es decir, porque hay toda una campaña de la derecha que no solamente está contra la Revolución Rusa, que fue un error la Revolución Rusa, hay que recordar las condiciones reales en 1917 o en 1905. Es que la Rusia zarista era el paradigma de la tiranía. Es decir, no había escritor francés, inglés, alemán, eso que no lo pusiera como el paradigma de la tiranía. Luego, esto de la Revolución Rusa, es decir, que había que hacer una revolución en Rusia, para mí está clarísimo. Otra cosa es qué revolución se hizo y qué consecuencias tuvo, a corto, medio o largo plazo. Es que hay algunos que reniegan hasta la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, esta es la cuestión. Es que ahora ya incluso la Revolución Francesa era nefasta. Está saliendo en las televisiones todos los días y en los periódicos que la Revolución Francesa era horrible, que era maravillosa. Además, no se han enterado por qué guillotinaron a Luis XVI y a María Antonieta, que no fue porque eran monarcas y nada más, no, es que se escapaban para unirse a las potencias absolutistas europeas que estaban atacando a la convención. Es decir, no se han enterado, se creían que estos le cortaron la cabeza porque sí, porque eran muy sangrientos. Entonces, claro, como vivimos en una total desinformación histórica, económica, política, filosófica, etc. Entonces estas cosas, francamente, parece que estamos hablando de cosas rarísimas. Y entonces lo que sí quiero decir
es que el caso de la Unión Soviética, es decir, hay que analizarlo. Es decir, yo creo que, por supuesto, no solamente que era necesaria la Revolución Rusa, es decir, era necesaria la victoria contra el nazismo en la Unión Soviética, por ejemplo. Yo lo defiendo eso, y no tengo nada de stalinista y nunca me he llevado bien con los stalinistas, como hay algunos viejos compañeros míos aquí presentes. Entonces, los procesos históricos yo creo que hay que concretizar mucho más. Es decir, hacer críticas del comunismo, del socialismo, no sé qué, el capitalismo, no sé, ahora por ejemplo, que se habla de la liberalización en general. Disculpe, sí. Pero hay una mesa dedicada expresamente a la URSS, esta es del comunismo y economía. No, pero es que hablo del compañero de la URSS. Sí, pero la mesa es de comunismo y economía. Sí, entonces, pues, no bueno, en definitiva, lo único que me gustaría es que uno de los intervinientes me aclarara lo de la espontaneidad de las masas y cómo se organiza a sí mismo desde la pura espontaneidad el proletariado, y si cree que existe todavía el proletariado en los términos que lo entendía Karl Marx, y en otro, me gustaría que si percibe algún elemento negativo dentro de una concepción socialista que desde mi punto de vista tiene como objetivo la libertad, es decir, la emancipación frente a toda forma de explotación, dominación y marginación. Nada más. Muchas gracias.